Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. En la primera lectura de la misa de hoy vemos a Moisés que sube al monte Nebo, en aquella imagen tan conmovedora, ¿no? Y Yahvé le muestra la tierra prometida diciéndole: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles: se la daré a tu descendencia. Te la he hecho ver con tus propios ojos, pero no entrarás en ella. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en Moab, como había dicho el Señor. Y no hay en este pasaje ni una queja de Moisés, este hombre que le tocó pues la parte más difícil, ¿no? Conducir a ese pueblo idólatra, pertinaz, rebelde, a lo largo del desierto, corregirlo a veces con mucha fuerza, purificarlo, hasta llevarlo a las puertas de la tierra prometida y entonces dejar sitio a otros pacíficamente, ¿no? Qué grandeza. Es verdad que según algunos autores esto fue un castigo por haber golpeado 2 veces, ¿no? En vez de una, para que saliera el agua, como no fiándose del Señor, pero tampoco está tan claro esto en el texto original, ¿no? Pero fuere como, sea como fuere, el caso es que hizo lo más difícil, ¿no? Y Moisés era una persona que tenía un gran corazón. Con el pueblo era aparentemente duro y exigente, corrigiéndole con mucha fortaleza y hablándole con mucha sinceridad. Pero con Dios, contigo, Señor, siempre disculpaba a ese pueblo, siempre se ponía de parte del pueblo. Si es preciso, destrúyeme a mí y mi linaje y no a ellos, tal, les llega a decir en una ocasión. Siempre intercedía por el pueblo. Incluso hay esa expresión del Salmo de que Moisés se puso en la brecha, ¿no? Entre Dios y los hombres. Así era Moisés. Y aquello pues conmovía a Yahvé. Como dice el mismo texto de hoy, ya no surgió en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en los signos y prodigios que el Señor le envió a hacer. Sin duda, Moisés era pues un gran amigo de Dios, ¿no? Un gran amigo. Bueno, todos nosotros caminamos juntos por el desierto hacia la tierra prometida que es el cielo, ¿no? Todos nosotros, por la gracia de Dios, podemos también ayudarnos unos a otros a conseguirlo, porque nadie se salva solo, con nuestra oración, con nuestra caridad manifestada en muchas cosas, la comprensión, la sonrisa, la alegría, el servicio, pero también con esa forma tan bonita de caridad que es una obra de misericordia, corregir al que se equivoca, con esa corrección de hermanos, de hermanas, con la corrección fraterna, que tiene pues una institución divina. Tú mismo, Señor, nos animas a ello en el Evangelio de hoy, precisamente. Si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos, con esa lealtad, ¿no? Cara a cara, sin ir por detrás a contar las miserias a otro hermano, a otra hermana, ¿no? Como a veces desgraciadamente ocurre en las familias, ¿no? Se reúnen 2 y critican a la tercera, se reúnen, en fin, en algunas familias, no es que sea universal, ¿no? En muchas familias pues no pasa y todo lo contrario, ¿no? Oye, ya está bien, déjalo, ¿no? La corrección fraterna, ¿no? Nos anima el Señor: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos.
porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros cuando hacemos la corrección fraterna, en nombre del Señor, estamos trayendo a Cristo, haciéndolo presente en ese momento, de alguna manera misteriosa. Cuando seguimos tu consejo, Señor, tú mismo te haces presente con toda tu fuerza, con todo tu amor, con toda tu eficacia sobrenatural. O sea que la corrección fraterna, además de ser un grandísimo remedio humano para nuestras miserias, tiene un aspecto sobrenatural que trasciende lo que nosotros vemos, de gracia, la gracia de Dios. Aquello que decía nuestro Padre, aunque lo aplicaba a la charla, también se puede aplicar a la corrección fraterna, a través de una mediación divina, a través de una mediación humana, que por la gracia se convierte en divina. Dios se adentra en las almas. Por eso, nuestro Padre también decía, no lo olvidéis, la corrección fraterna es parte de la misericordia de Dios, de su providencia amorosa. Nosotros podemos ser como los brazos de esa providencia amorosa de Dios, de ese cuidado que conduce a todas las personas al cielo, a su destino último. Esto que hizo Moisés, ¿no?, con tanta fuerza. Pienso, Señor, que la corrección fraterna es algo fruto de personas que están en la realidad, que no viven como en una ilusión ficticia, ¿no? Tengo un amigo, una persona que no viven como en un, ¿cómo diría yo?, ¿no?, como en un ejemplar de noticias permanente, ¿no? Todo positivo, todo tal cual, pues eso no existe, ¿no? Los hombres tenemos miserias, es lógico que no nos dediquemos a poner las penas en una revista, ¿no?, y a estrujarle que salgan lágrimas, ¿no?, como decía nuestro Padre, pero las personas, pues, en fin, nosotros estamos en la realidad, Señor, y nos damos cuenta que las personas, pues, tenemos miserias, evidentemente. Y te pedimos que seamos personas, pues, que al percibir la miseria en los demás no caen en el cinismo, no como que tiran la toalla y se ponen de vuelta, no van a la suya, no hacen selección, ¿no?, de personas con las que tratar o no tratar, las que me caen bien o no me caen bien, sino que en vez de caer en ese cinismo tengamos el coraje, el valor de mantener el alma limpia, inocente, no por ingenuidad, sino con esa inocencia que da muchas veces también, ¿verdad?, el coraje, ¿no?, de volver a enfrentarse al mal, porque también lo tenemos en nosotros, y que nos arriesguemos a volver a confiar en los demás. Y todo eso está como humanamente en la entraña de la corrección fraterna. Nosotros no miramos con ojos inquisitivos, pero no estamos ciegos, ni miramos para otro sitio, porque eso sería comodidad y falta de cariño, la mayor falta de caridad, no dejar a la gente perderse. Dice el Padre en la Carta de la Fraternidad: la comprensión que nace del amor permite ver también los defectos y faltas de los demás. A veces hay personas que se intranquilizan, es que siempre veo los defectos de los demás. Un don, eso es un don de Dios. Lo importante es qué hago luego. Le juzgo, me comparo, me enfada, mal. Le encomiendo, procuro sonreírle y sacarle ese lazo en que ha caído, le hago la corrección fraterna, bien, santidad. Por eso nuestro Padre dice, la comprensión que nace del amor, digo el Padre, permite ver también los defectos y faltas de los demás. Se comprende así a la persona, que tiene todo, tanto en lo positivo como en lo negativo. Entonces, como esas personas que dicen, me voy a casar con Menganito, es el hombre perfecto de mi vida, no tiene ni un fallo. No te cases. Todavía, espérate, porque estás ciega completamente. O sea, estás en la fase de enamoramiento supino, que es una imbecilidad transitoria que ha de curarse, tiene que pasar,
Y llegar a comprender a la persona, porque es que no conoces a esa persona todavía. En cambio, cuando una persona te viene, tengo mis dudas, lo he pensado bien, pero sí, yo creo que es la persona con la que quiero estar toda mi vida y bueno, pues le quiero con sus defectos. Bien, pues ese es un buen camino para casarse. Porque hay un conocimiento verdadero del otro. Pues eso, se comprende así a la persona tanto en lo positivo como en lo negativo. Y podemos estar seguros, el amor lo ve porque es sapientísimo, ¿no? El amor descubre la verdad profunda de las personas. Lo dijimos ya en otra meditación, ¿no? Por eso Dios es tan misericordioso. El amor lo ve porque es sapientísimo, podemos estar seguros de que lo positivo es muy superior a lo negativo. Esto es como otra premisa básica de la corrección fraterna. O sea, una persona que tiene una pierna escayolada no es la coja, ¿no? Pero es una persona, es menganita, es tal, que tiene la pierna escayolada, pero bueno, esto no es lo que define a la persona. Es muy superior lo positivo a lo negativo, en todas las personas de casa. Bueno, en todas las personas, en realidad, lógicamente. Y en algunas otras personas más que las personas de casa, ¿no? En cualquier caso, lo negativo no es motivo de separación, sino de oración y de ayuda. Si cabe, de más cariño. Eso es la compasión. Me duele tanto ver a esta persona sufriendo, pegando estos gritos, histérica, echando por su boca barbaridades, ¿no? Pues nos duele. En cualquier caso, lo negativo no es motivo de separación, sino de oración y de ayuda. Si cabe, de más cariño. Y si es el caso, de corrección fraterna. Si es el caso. De muchos modos, nos ha insistido nuestro Padre en esta manifestación, a veces heroica de la caridad, se refiere a la corrección fraterna. Y entonces cita unas palabras de nuestro Padre. Practicad la corrección fraterna para que no aparezca esta... a ver si lo leo bien. Practicar la corrección fraterna ne sit populus domini sicutobes absque pastore, para que no aparezca esta familia sobrenatural, que es la obra de Dios, como un conjunto de ovejas sin pastor. Siempre he enseñado, hijas e hijos míos, que en la obra cada uno debe ser pastor y oveja. Que no parezca que nosotros no tenemos hermanos y hermanas que nos ayudan, gente que nos quiere y que nos corrige cuando es necesario. A veces, no, es un comentario que yo he oído decir algunas veces a mi hermana, ¿no? A alguna hermana mía o a personas distintas, ¿no? Pues por el modo de vestir de otra persona, ¿no? O esta persona vive solo o no sé, sola, o no le quieren en su casa porque, Dios mío, que alguien le diga que no se puede ir con tal y con cual, ¿no? Con un bañador rojo y una camiseta naranja, no sé si eso pega, no, yo no entiendo de eso, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pues Señor, te pedimos que no nos dejes caer en esa falsa compasión que muchas veces es el disfraz de la comodidad o de la vanidad, de no quedar mal o enemistarse, o simplemente de la falta de fortaleza, pues de callar y de buscarnos disculpas para no ayudar positivamente a nuestros hermanos y hermanas. Don Álvaro, en una tertulia, decía una cosa muy gráfica, ¿no? Más o menos, no lo tengo aquí en la cita, pero más o menos la idea era: hijos míos, cuando se os ocurre una cosa que comentar a un hermano vuestro, que no es una cosa circunstancial, puntual, sino que es algo, y que es algo un defecto que puede y debe corregir, o sea, cuando se os ocurre algo, esa idea es de Dios, del Espíritu Santo que la pone en vuestra mano. Luego muchas veces pensáis: bueno, pero es que también yo tengo ese defecto. Y decía don Álvaro, eso es vuestra. Esa segunda parte es una idea vuestra. Y cuando concluís, bueno, no lo voy a hacer porque, total, eso es del diablo. Esa tercera idea es del diablo. Es muy gráfico, ¿no? Esos tres escalones. Vemos una cosa, matizamos, pero no podemos luego abandonar.
¿Cómo nos ayuda la corrección fraterna? ¿Cuánta fortaleza nos da? Nuestro padre ponía muchas veces la imagen del castillo de naipes, ¿no? Que siendo cartas débiles, pues unas a otras se apoyan y se forma ese castillo. La corrección fraterna nos ayuda, Señor, a sentirnos libres, porque podemos decir lo que sea, hacer lo que sea, tranquilos de que si algo no está bien, nos lo harán saber. Lo cual da una gran paz. A veces, ¿qué hago? Esto será mejor, lo otro, tal, pero da igual, ya me dirán. Tampoco pasa tanto. Eso no es ningún castigo, ¿no? Me acuerdo cuando yo era escrito un comentario de uno, ¿no? Ten cuidado, como sigas haciendo eso, te van a hacer la corrección fraterna, ¿no? Pero es que no es nada malo, ¿no? Los de casa escalamos juntos, atados por una cuerda, el monte de la santidad. Yo no sé si alguna vez has subido una montaña encordada a alguien, a otra, ¿no? Pues es una seguridad, porque si es una montaña alta, con nieve, ¿no? Con grietas, con hielo, pues en los Alpes, por ejemplo, ¿no? Pues a veces hay grietas muy profundas que no se ven porque tienen una capa de nieve y ¡pum!, uno se cae. Se resbala por la grieta, pero los otros dos, o depende de cuántos vayan encordados, ¿no? Pues inmediatamente, ¡clac!, se afirman con los piolets o con lo que sea en el suelo y le sostienen. Y tiran de él y lo sacan. Y por lo que podía haber acabado en muerte, pues no pasa nada. O a veces se va por una arista y uno resbala por un lado, pues el otro se tira al otro lado. Y ¡pum!, los dos, uno a otro se apoyan, ¿no? Por eso, esa cuerda que nos ata a los demás es la fraternidad y también la corrección fraterna. Si cae uno, los demás lo sostienen. Nuestro padre le gustaba tanto aquella imagen de la que está en Villa delle Rose, que se ve la ciudad del Áquila, es una pintura, toda la muralla que la rodea, y que tenía esa inscripción, ¿no? Frater, cui adiuvatur a fratre quasi civitas firmas. El hermano, ayudado por el hermano, es como una ciudad amurallada, porque nos cubre la espalda, el flanco. Todos nosotros somos personas que no nos damos cuenta a veces de todo lo que hacemos, porque las personas somos muy graciosas y en fin, ¿no? Y los demás nos ven muchas veces más certeramente en contra de lo que nuestros sentimientos nos hacen creer, pero muchas veces la verdad de quién somos está más en los ojos de los demás que en los nuestros. Por eso, Señor, te pedimos también que nos ayudes a lograr ese difícil equilibrio entre dos opuestos, que es, los dos opuestos serían callar por no herir o herir por no callar. ¿Qué quiero decir? Callar por no herir, pues sería no confiar en otra de casa que va a reaccionar bien a lo que le vamos a decir, aunque le hiera, porque es necesario para que cambie, cure, corrija algo que le puede hacer mucho daño. Callar por no herir sería como cortar los brazos a Dios. Hace muchos años estaba viviendo en Valencia en aquella época, en la delegación, y fui a un centro y me acuerdo mucho, no se me olvida, ¿no? Porque pues una persona que me estaba contando una cosa, tal, y digo, bueno, pero tú no le ayudas a esa otra persona con la corrección fraterna, no le haces corrección fraterna. Y entonces me miró fijamente y casi llorando me dijo, ese es el drama de mi vida, que no hago corrección fraterna. El drama de mi vida. Y siempre puede resonar en nuestro corazón, para no caer en este error de callar por no herir, estas palabras de nuestro Padre. No descuidéis la práctica de la corrección fraterna. Muestra clara de la virtud sobrenatural de la caridad. Cuesta. Más cómodo es inhibirse. Más cómodo, pero no es sobrenatural. Y de estas omisiones darás cuenta a Dios. ¿Daremos cuenta a Dios? Sería como una persona que tiene una herida, tiene un cristal dentro, la tiene toda sucia,
fuéramos al médico y entonces la enfermera, ¡ay! Y nosotros haciendo gestos, dijeron, bueno, voy a coser ya para no hacerle más daño. Hombre, no, limpie. Porque ¿de qué me sirve qué cosa ahora si luego eso se va a pudrir y se va a infectar? Y el otro error que decíamos que hemos de evitar es herir por no callar. Hay que tener, Señor, y te la pedimos también, una delicadeza extrema, ¿no? Ponerse en el lugar de la otra persona cuando nos damos cuenta de algo que a lo mejor nos parece que no está bien. Decía en ese libro de memoria del beato José María, don Javier Echevarría, el padre, en 1968 tomé estas notas de una de las muchas charlas que nos dirigía sobre este punto. Antes de advertir algo o de corregir, hemos de saber ponernos en las condiciones de esa persona que nos va a escuchar la advertencia. ¿Cómo querría yo que me trataran si me encontrara en esa situación? Muchas veces aducía, aunque no te falta razón, no dejes de pensar que también esa persona tiene derecho a estar cansada, porque le has cogido en un momento del final de la jornada, con todo el peso del trabajo, porque estamos en una época del año en que se nota la carga de esos meses de ocupación, por su situación, etc. Bueno, y pues es que me ha puesto mala cara. Bueno, oye, pues has pillado en un mal momento, ya está, tampoco pasa nada. Luego recapacitará y vendrá a darte las gracias, ya está. Saber también callar, pues, no sé, evitar correcciones generales, sobre todo en cosas de carácter o de educación, ¿no? Pues no sirve de nada decirle a alguien, oye, eres muy no sé qué. Bueno, pues habrá que decirle, mira, este pequeño detallito que repetidamente haces, a lo mejor podías dejar de hacerlo. O esto que no haces, podrías empezar a hacerlo. Decirle a alguien, por ejemplo, que es muy presuntuosa, pues no ayuda a nada. O tampoco ayuda, y no debemos hacerlo, pues una corrección fraterna por una cosa aislada o por una tontería. O sea, pero es que a mí me parece fatal. Bueno, pues te aguantas. El problema está en ti. La tontería no tiene más importancia. Ya está. Y mucho menos la corrección fraterna para vengarnos, ¿no? Pues ahora se va a enterar, que espero que no se dé nunca, pero en fin, es un peligro real, ¿no? ¿Sabéis aquel chiste, no? Que llega un hombre a su casa y dice, María, ¿sabes que se ha muerto el cura que nos casó? María levanta la vista y dice, el que la hace, la paga. Pues nosotros pagamos con la corrección, o sea, no pagamos con una corrección fraterna improcedente. Y hemos y por eso se lleva la oración, para que el Espíritu Santo nos haga ver, aparte de nuestro posible enfado, de nuestro posible neuras, de nuestros posibles modos de ser, decir, bueno, esto realmente constituye, pues no. Y yo no sé, pero vamos, yo creo que es normal que la mayoría de las veces nos demos cuenta de que no. Pues yo lo que tengo que hacer es rezar por esta persona y ser un poco más paciente y ya está. Pues ¿qué le voy a hacer? La pobre es habladora, ya está. Pues es que tampoco, Señor, nos extendemos innecesariamente cuando, ¿no? En el momento de hacerla y repetimos la cosa otra vez y cargamos y vamos como dándole vueltas a la tuerca. Es una cosa muy breve. Evitamos el vicio de la perisología, ¿no? Que dice el diccionario de la lengua española, que es el defecto de la elocución que consiste en repetir o amplificar inútilmente los conceptos. Pues ya está. Se dice, sí, ya está. Es que no sé si se ha enterado. Cállate. Ya está. Es como esas discusiones en los matrimonios, pues siempre se recomienda decir las cosas, no quedárselas porque pueden envenenar el futuro, pero decirlas con la mínima fuerza. La mínima fuerza. Es que tú siempre no me tienes en cuenta jamás y no, sino, mira, yo sé que tú me quieres mucho, sé que haces lo que puedes, pero quizás podrías
me dejar tu taza en el fregaplatos, o desayunes por la mañana. Lo mínimo. Nosotros, Señor, no podemos vivir de eslogans en la obra, ¿no? Ni quitar la razón a nuestro Padre, ¿no? Y nuestro Padre nos decía que en un centro va bien si se hace la corrección fraterna. Y es un punto que yo podría haber dicho al principio de la meditación esto, pum, y cada uno hacer el examen. Es decir, bueno, ¿cuántas correcciones fraternas me han hecho a mí últimamente? ¿Cuántas he hecho yo? ¿Cuántas he hecho desde que estoy en este centro? Voy a coger a la persona con la que me cuesta un poco más la convivencia. ¿Cuántas correcciones fraternas le he hecho? Etcétera, ¿no? Y quizás descubrimos pues que cuando se nos llena la boca de fidelidad al espíritu, de vivir bien nuestro carisma y tal y cual, pues a lo mejor empieza por esto. Y no dejarnos de rollos de juzgar y de decir y de tal y de cual. Decir, oye, mira, pues es que esto es lo que tenemos que hacer. A veces te llega alguna persona que te dice, José, yo creo que eso de la corrección fraterna está en desuso, porque a mí en mi centro no me han hecho nunca una cosa. Una pena. Gracias a Dios yo tengo que decir que no es lo que yo veo personalmente en los centros en los que vivo. Si no se hace corrección fraterna es fácil mundanizarse, vivir poco sobrenaturalmente. Todos tenemos defectos, decía nuestro Padre, y resulta evidente que cuando no nos ayudamos con cariño y visión sobrenatural a corregirlos, vivimos en un diálogo con nuestras faltas y con las de los demás. Nos acostumbramos y ya no le damos importancia, no ayudamos. Y claro, luego pasa que con los años la gente, como esos arbolitos, ¿no?, que crecen torcidos, pues luego pasan los años y decimos, pero esta persona, ¿cómo ha llegado a esto? ¿Cómo ha llegado a esto? Pues a lo mejor porque nadie le ha ayudado con la corrección fraterna. Una vez iba con otro de casa, íbamos por la montaña y entonces nos encontramos con un tío rarísimo, estaba un poco trastornado realmente. Bueno, no voy a contar por qué, pero estaba tal cual, ¿no? Y entonces, después de ese encuentro que intercambiamos una pequeña y absurda conversación, nos fuimos. Este otro se me volvió a mí, el de casa, me agarró así por el brazo y me dijo, oye, si yo me empiezo a volver raro, por favor dímelo, ¿no? Porque es que no había por dónde coger aquella, ¿no? Pues es esto, ¿no? Y también ocurre que muchas veces si no hacemos corrección fraterna, pues nos es más fácil pensar mal, meternos por camino de crítica, de falta de caridad, al menos interior. Los que no se atreven a corregir a otro y a su espalda se dicen todos los defectos, solo dicen la verdad cuando están enfadados y a gritos. ¿Y te acuerdas cómo nuestro Padre comentaba aquel pasaje del fariseo y la mujer pecadora? El fariseo que invitó a Jesús y la mujer pecadora que fue por detrás, rompió el frasco de alabastro, le regó los pies con lágrimas, se los enjugó con los cabellos, los cubría de besos, los ungía con el perfume, en fin, un derroche de amor por Jesús. Y dice el Evangelio que al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo, si este fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando, que es una pecadora. ¿Y qué ocurre en ese momento? Es una escena genial, ¿no? El Señor le mira y le dice, ven para acá, fenómeno. Simón, tengo que decirte una cosita. Tengo que decirte una cosa. Y le pega un viaje a Simón. Impresionante, el Señor le corrige claramente. Le dice que es un hipócrita y que no le ama como esa prostituta. A un fariseo. O sea, es un golpetón. Y quizás eso le convirtió en discípulo y le hizo cambiar a aquella persona, ¿no? Y nuestro Padre, comentando esta escena, dice, hijos míos, cuando en alguna materia importante o que a nosotros nos parece importante se piensa que algo no va,
se dice con respeto y caridad y claridad. Rechazad la comodidad de callar, porque con vuestro silencio podríais haceros cómplices del mal o podéis faltar a la caridad con un juicio errado. Acude al director o a la directora y cuéntale tu preocupación. Tengo una cosa que decir. Y se habla claro, sin rodeos, con la verdad por delante hasta el fin del mundo, pase lo que pase, que no sucederá nada. Si habéis visto bien, os lo agradecerán. Si estabais equivocados, os lo explicarán. Este último punto, ¿no? No, es que yo siempre que consulto me dicen que no. Bueno, pues piénsatelo. Si no eres muy susceptible o si tienes que corregir un poco tu mirada, ¿no? También esto nos ajusta, el consultar las cosas y decir, mira, no. Porque cada uno viene de su familia, de su entorno, y se piensa que las cosas que se hacen en su familia, como los matrimonios, ¿no? Y dices, es que en mi casa se hacía, bueno, pues esta no es tu casa, esta es otra casa ahora, ¿no? Pues hay muchos modos de hacer la misma cosa. Y a veces nos ayuda, ¿no?, a no juzgar, a darnos cuenta de que somos un poco rígidos, un poco exigentes con los demás y poco con nosotros mismos. Por eso ayuda mucho al que hace la corrección fraterna, al que la consulta también, ¿no? Bueno, y ya es la hora, vamos a terminar. Tenía un punto que era cómo recibir la corrección fraterna, ¿no? Yo solamente, la actitud de humildad, ¿no? Y solamente quiero decir esta frase de nuestro Padre. Las gentes que se molestan ante una corrección, que es deseo delicado de ayudar, de facilitar la santidad, aunque se equivocaran, ¿no? Da igual. Demuestran poco calibre intelectual, es una posibilidad, es que es corto. Se da cuenta de que le están ayudando y se cabrea por todo. No, es una persona corta. Ya está. Demuestran poco calibre intelectual o son inteligentes cegados por la soberbia. No he visto necios más grandes que los listos cegados por la soberbia. Es una realidad, ¿no? Pues Señor, que como todos somos personas inteligentes, que nosotros nunca seamos soberbios, ¿no? Que recibamos las cosas con agradecimiento, especialmente la corrección fraterna. Se lo pedimos también a nuestra Madre la Virgen. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.